Bueno, geometría diferencial de campos escalares vectoriales. El vector tangente. Cuando nosotros vemos la derivada de ese caso particular de los campos vectoriales que vimos para los que estuvieron la anterior clase, o sea, 2 clases atrás, que veíamos la derivada de lo que eran las parametrizaciones, es decir, las funciones vectoriales de variable real, R en t más delta t menos R de t es delta R, ¿sí? Y si delta t tiende a 0, llamemos que fuera h, la velocidad, por ejemplo, es el límite de cuando delta t tiende a 0 de delta r sobre delta t, es decir, la derivada de la posición respecto del tiempo, es decir, r' de t. Este es r de t, este es r en t más delta t, y este sería el vector r en t más delta t menos r de t. ¿Por qué? Porque acá iría el opuesto, ¿sí? Suma de vectores. Es decir, cuando delta t tiende a 0, este vector, esto es parecido a lo que pasa con la derivada clásica. Cuando el punto P se acercaba a Q, por ejemplo, si este fuera P y este Q, la recta secante, que sería esta, ¿a qué posición tiende? A la de recta, ¿qué? Tangente. El vector que acá es secante tiende a ser un vector tangente. Vamos a ver esta animación que nos lo muestra. La idea era que esto se iba moviendo, el vectorcito, a medida que esto se iba haciendo tendiente a 0, este vector se iba moviendo hasta llegar a la posición de vector tangente. De todas maneras, está hecho con zoom, acá, fíjense que acá está, se ve bastante bien. Primero el vector secante, la recta, acá está la recta tangente, ¿sí? Y acá ya está el vector tangente, a medida que h o delta t se va haciendo cada vez más pequeñito. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Es la misma idea que la derivada. Ahí está, esta es una cosa hecha por mí. Ahí está el clásico P y Q, ¿se acuerdan de la derivada? A medida que este se acerca a este, el vector se va moviendo hasta llegar a ser un vector tangente a la curva. Ese vector tangente es el vector dirección o vector director de la recta tangente a la curva. Por eso esto se le llama geometría diferencial, porque es la geometría analítica desde la perspectiva del cálculo diferencial. R' de t es el límite de delta t tiende a 0 de este coeficiente incremental. Se define este límite si existe y es finito como el vector tangente a la curva en el punto P. ¿Sí? Decimos que una curva es regular o suave, y la palabra no es arbitraria. Ahora le voy a explicar. Si R es diferenciable en I, recuerden que R tiene una variable, o sea que lo hemos visto eso al principio, diferenciable es equivalente a derivable en una variable. Y además tiene derivada, R' es continua en I, y para cualquier punto es distinta de 0. ¿Qué quiere decir regular o suave en criollo? Tiene derivada en todos los puntos, no tiene puntos angulosos. ¿Qué es un punto anguloso? Es donde no es derivable. Si yo le pasara la mano a la curva es suave. Si tuviera algún punto anguloso, ¿qué pasaría cuando paso la mano? Uy, ¿cómo? Claro, muy bien. Exacto.
tendría alguna rispidez. O sea, el nombre no está mal, es un nombre bastante apreciable. Es decir, me expresé mal, es un nombre bastante representativo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se define el vector tangente unitario? Séase una curva suave representada por R en I abierto. Si R' en T es distinto de 0, el vector tangente unitario se define como la derivada de R sobre el módulo de R. ¿Se acuerdan que yo tenía un vector y me pedían el versor asociado? Es un vector de módulo 1. Es el vector sobre el módulo del vector. ¿Se acuerdan de eso? Matemática 3. Bueno, ejemplo. Bueno, ahora un alivio. Hay que hacer un ejercicio. Hallar el vector tangente unitario a la curva dada por esta, cuando t vale 1. Y adicionalmente te pide la ecuación de la recta tangente en el punto que genera t igual a 1 y graficar esa recta en el mismo diagrama cartesiano que la curva. Bueno, dice desarrollado en clase. Le vamos a dar bolilla. Bueno, entonces nos vamos acá. Después vamos a dibujar todo tranquilo. Entonces, este es el ejemplo. Página 2. Página 2, capítulo 4. A mí me pide el vector tangente unitario. Bueno, después pide una serie de cosas. Pero bueno, vector tangente unitario. Bueno, sin conocer, porque uno la ve así, dice, ¿cuál es la curva cartesiana? Bueno, no importa. Podemos hallarlo al vector tangente. Es fácil. Hay que hacer la derivada de esto y evaluarlo en 1. Esto lo aprendieron, era previo a la regla de la cadena. 2 clases atrás. ¿Recuerdan? ¿Cuánto vale la derivada de esta función? La derivada de t respecto de t es 1. Y la derivada de t cuadrado respecto de t, ¿cuánto vale? 2t. Si lo evaluás, la cuadrática hoy anda acechando. Vieron que apareció varias veces, la toqué sin querer. ¿Tendrá vida la cuadrática? Sí. No les veo las caras, ¿eh? Dirán, este está loco. Bueno, obviamente, ¿qué me dio esto? El vector I más 2J. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el módulo de este vector? Bueno, es fácil. Es la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Raíz cuadrada de 5. ¿Cómo hallo el vector tangente unitario? Que lo escribo t de t. Es un cociente donde el numerador es R' en 1 sobre el módulo. Es esto dividido raíz de 5. Que si querés podés dejarlo así.
y si no lo distribuye al denominador en el numerador. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sería el vector tangente unitario en 1. Pero nos pedía algo más, porque ustedes, esto si no, no tiene mucho sentido si no lo ven dibujado. Si no lo ven, me expresé mal, si no lo visualizan. ¿Cuál es esta curva? Bueno, yo de acá puedo sacar esto es X y esto es Y. X es igual a T y es igual a T cuadrado. ¿Todos están de acuerdo o no? Si reemplazo X por T, ¿y a qué es igual? Es una parábola. Para T igual a 1 es X igual 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale Y? Y 1 al cuadrado. Ahí. El punto es 1, 1. Ahora habría que hallar la ecuación de la recta tangente. Sería igual a... En realidad, antes de hacerlo, habría que hacer la derivada, ¿no es cierto? Y' en el punto. ¿Cuánto vale y' en el punto? 2x. Eso es genérico. ¿Cómo sería en el punto? ¿Y' en dónde? En 1, en 1. Esto significa que es la pendiente. Esto implica que la recta es igual a 2x más h. Pero ¿qué pasa? Reemplazo ahora el punto donde y vale 1, x vale 1. Por lo tanto, h ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Y eso qué implica? Mejor dicho, en consecuencia, ¿cuál es la recta tangente? 2x menos 1. ¿Es así o no? En el punto, vamos a marcarlo acá, 1, 1. ¿Está bien? Bueno, ya están todos los elementos, porque me pedía el vector tangente unitario. Lo tengo. Inclusive tenés el vector tangente. Bueno, obviamente la curva hay que identificarla y la recta tangente. Vamos a visualizar todo esto en el software. Aguárdenme. Bueno, la ecuación era, la función era y igual a x cuadrado. La recta tangente hay que hacerla en 1, 1, en este punto. Bueno, no la obtuve, pero bien, pero la puedo modificar. ¿Ven? Pendiente 2, 2x menos 1. ¿Se ve o no? El vector tangente... Ay, no. Es una cosa que yo no sé por qué me hace eso. Vos sabés que... Si lo querés hacer, no lo puedo manejar eso, no. Rango de la cuadrícula. A ver, de arriba a abajo. No.
Ahí está. Ahí se ve re bien, ¿no es cierto? El vector tangente... Ay, otra vez, ¿viste? Es una cosa que no lo... Pero parece a propósito, díganme la verdad. Ahora le voy a hacer el vector tangente unitario. Primero el vector tangente, que era I más 2J, o sea, el vector de componentes escalares 1, 2. Vamos a hacerlo en rojo, ¿les parece? 1 acá y 2 acá. A ver si me sale. 1, ahí está. 2. ¿Ven que es un vector colineal a la recta? El vector director. Que hay bibliografías que lo exageran y hacen esto. Que lo ponen sobre la recta. Pero en realidad es este el vector. ¿Se entiende? ¿Y cómo sería el tangente unitario? Y un vector que tiene la misma dirección y sentido. Es el 1 sobre raíz de 5. ¿Cuánto es 1 sobre raíz de 5? Es 1 sobre 2,20. A ver, háganme 1 sobre raíz de 5. Lo vamos a hacer en color azul. ¿Cuánto es 1 sobre raíz de 5? 0,44. Y 2 sobre raíz de 5, más o menos anda por acá. 0,89. Mirá, más o menos por acá está, mirá. No tengo por acá, ¿ves? Que sería este. Este sería el vector tangente unitario, ¿ven? Ve que es un vector tangente a la curva que tiene la misma dirección que el vector tangente. ¿Se entiende? ¿Lo ven? ¿Lo quieren capturar? Porque cuando salga se va a borrar. ¿Ya está listo? Sí. Bueno, la derivada direccional. En realidad esto es algo que ya hemos visto. Vamos a recapitular la interpretación geométrica, pero no hay nada nuevo. Acá tengo, esto es un campo escalar. Acá está el dominio, la recta. Me muevo a partir de un punto A, es decir, esto es el dominio S, siguiendo la dirección del vector I. Esto está visto con zoom. Esta sería la curva de nivel del campo escalar. ¿Sí? Este es el vector tangente a la curva de nivel en el punto A. Y ahora vamos a ver un poco qué significa geométricamente. El campo escalar tiene dos variables. La derivada direccional, recuerdan, en el punto respecto del versor asociado al vector dado, es el gradiente de f en el punto, escalar el versor. La representación paramétrica de la recta R ¿cómo se representa? A alfa de t igual a más t por i sub 0. Si vos evaluás para t igual 0, te da A. La representación paramétrica de la curva C es R de t es alfa de t por i, la primer componente, más f en alfa de t por j. La derivada, derivo componente a componente, la derivada de alfa, y la segunda es, por la regla de la cadena, el gradiente de f en alfa de t escalar alfa prima de t. ¿Y qué es alfa prima de t? El versor asociado al vector i. Y alfa prima de t es i sub 0. Quiere decir
que el vector tangente para t igual 0 tiene dos componentes. Una componente horizontal que es i sub 0 y una componente vertical que es la derivada direccional. Todo vector tiene una componente horizontal y una vertical. Ambos son un valor. La derivada direccional en un punto te da un valor. Y esto es el módulo del versor asociado, que es 1. La tangente de este ángulo, ¿a qué es igual? A ordenada sobre abscisa. Como esto vale 1, ¿qué me evalúa la derivada direccional? La pendiente de la recta tangente a la función en este punto. ¿Y esa recta tangente qué es? ¿Qué tiene? ¿Ese vector qué es? El vector director de esa recta. ¿Se entiende? Bueno, la derivada direccional a lo largo de una curva, en general, esa derivada direccional, que hago el gradiente de f escalar el vector tangente unitario, al vector tangente unitario, como el módulo es 1, se lo puede representar por sus cosenos directores, ¿sí? Siendo estos dos los ángulos que respectivamente forma el vector tangente con los ejes x e y. Y acá te plantea un ejemplo para hacer en clase. Hallar la derivada direccional de este campo escalar a lo largo de esta parábola en el punto. ¿Vamos a hacerlo? Bueno. Ejemplo, página 6. Ejemplo, página 6, capítulo 4. Te pide la derivada direccional de este campo escalar a lo largo de esta parábola en este punto bueno. En definitiva es la derivada direccional. ¿Qué es la derivada direccional? La derivada direccional es, yo para usar una cosa que ya tuviéramos escrito, pero no importa. La derivada direccional, no tengo alguno, acá está. Es esto. Es igual al gradiente de f en el punto escalar el versor asociado. Que eso no es nuevo tampoco. Bueno, es fundamental que para poder hallar el versor tenemos que hallar el vector tangente a este. Para ello tenemos que parametrizar esta curva. ¿Cómo se parametriza una parábola? Lo aprendimos en el capítulo 2. Fijo la variable que está al cuadrado, x vale t, y vale t cuadrado menos t más 2.
Entonces, R de t es igual a t por i más por j. Entonces, para hallar el vector tangente tenés que hallar la derivada, ¿sí o no? Y evaluarla en el punto 1, 2, que en realidad sería cuando t vale 1. La derivada primera de esto, ¿cuánto vale? Y 1 por i, y la derivada de esto es 2t, menos 1. Si le evalúo en 1, ¿cuánto me da? Te queda esto, te queda 1. I más j. ¿Se entiende? Pero yo necesito el módulo ahora. ¿Y cuánto es el módulo? Lo pongo directamente, raíz cuadrada de 2. Eso implica que el vector tangente unitario en el punto 1, ¿a qué es igual? A r' en 1 sobre el módulo. O sea, I más j sobre raíz cuadrada de 2. ¿Y qué me falta ahora? Bueno, ya tengo el versor, pero me falta el gradiente. Para hacer el gradiente, que primero lo tengo que hacer en un punto genérico xy, ¿cuánto vale la derivada parcial de f respecto de x? 3x cuadrado menos ¿qué? Menos 3y. ¿Sí o no? Y la derivada parcial de f respecto de y es menos 3x. Si esto lo evalúo en el punto P, cuando x vale 1, reemplazo ¿y qué me queda? 3 menos 6 es menos 3, menos 3. Bueno, directamente hago esto. Escalar esto. O sea, ahí este. Podríamos ponerlo entre paréntesis. Me siguen hasta acá, ¿no? ¿Y cómo me queda esto? Menos 3 sobre raíz de 2. Menos 3 sobre raíz de 2. O sea que ¿cuánto me da esto? Menos 6 sobre raíz de 2. Ese es el valor de la derivada direccional a lo largo de esta curva, ¿sí? Eso lo pasamos a un número, lo pasamos en la calculadora y le ponemos un número, lo dejamos en
No, vos estás en matemática. En matemática nunca se aproxima salvo que estés. En realidad en métodos numéricos vas a sacar un error. En matemática, porque vos estás haciendo un curso de matemática pura, se deja exacto. Vos no estás ni en física, ni en química, ni en biología. Se deja así. Queda así. Eso es perfecto. Lo otro es una grosera aproximación. ¿De acuerdo? En realidad, la interpretación geométrica es la primer propiedad. El resto son consecuencias. El vector gradiente es un vector que es perpendicular a la curva de nivel. Te voy a mostrar un dibujo. Este es el campo escalar. Si querés la superficie de nivel, este es el vector gradiente. Este es el plano tangente, ¿se acuerdan? Y el vector gradiente. Si supongamos que yo tuviera curvas a temperatura constante, isoterma, podrían ser isóbaras, a volumen constante o isócoras a presión constante, ¿sí? Son curvas de nivel. Estas son las líneas de flujo, trayectorias ortogonales, y este sería el vector perpendicular a la curva. ¿Sí? Eso es el vector gradiente. La derivada direccional es nula a lo largo de la curva y tiene su valor máximo en la dirección normal a C, siendo su magnitud la del módulo del gradiente, y su valor mínimo en la dirección opuesta. Vamos a ver esto último. A ver, ¿qué es la derivada direccional? El gradiente de la función en el punto escalar el versor asociado al vector dado. Por definición de producto escalar, los dos vectores son no nulos, si no esto es cero. El módulo del gradiente por el módulo del versor por el coseno del ángulo. Esto siempre vale 1. ¿Qué me va a hacer? O sea, ¿qué me va a determinar que esto tenga el valor máximo o mínimo? El coseno. ¿Por qué? Porque el ángulo entre dos vectores oscila entre 0 y pi. Si esto que es, llamémoslo alfa, es 0, te va a dar 1. Entonces, esto va a tomar el valor máximo, que es el del módulo del gradiente. Y la dirección es la dirección del gradiente, la dirección del vector normal. Si alfa fuera pi, esto sería menos 1, el menor valor del coseno, y esto sería igual al opuesto del módulo del gradiente. O sea, ahí la derivada direccional que tomaría el valor mínimo, el máximo es el del módulo, y este es el mínimo. Pero ¿cuál sería la dirección? Y si el gradiente es así, perpendicular, el del valor mínimo va a ser el vector opuesto. ¿Se ubican? O sea que la derivada direccional máxima o mínima depende no de la dirección del versor, sino del valor del gradiente. ¿Estamos? Y finalmente llegamos al plano tangente. Si recuerdan esta figurita, la revisamos en el capítulo número 1. La deben haber visto en Matemática 3 y ahora la volvemos a tomar. Yo tengo un plano que pasa por un punto P0 fijo y hay un vector normal al plano. ¿Cuándo un punto pertenece al plano? Cualquiera. Cuando P con P0 forma un vector perpendicular al plano. ¿Se acuerdan de eso? Esa es la ecuación vectorial del plano. ¿Y quién es el vector normal? Lo acabamos de ver. El gradiente de la función en el punto P0. Este es el plano tangente.
Imagínense que ahí está el campo escalar. O sea, P0P escalar el gradiente de f en el punto igual a 0 es la ecuación del plano tangente. Pero, que se puede desglosar, no tiene sentido. Yo, sinceramente, ahora vamos a ver práctica, me parece que esto es lo más simple y rápido. Ahora, ¿qué ocurre? Esta es una superficie. Ahí está el plano tangente. Pasa también una recta que es perpendicular al plano tangente. Y esa recta, en el espacio, ¿qué pasa? El vector dirección de la recta es el mismo que el vector normal al plano. Acá está escrita. Está en forma simétrica. X menos x0 sobre la derivada direccional de f respecto de x en el punto P0, respecto de y respecto de z, que son las componentes escalares de ¿qué? Del vector gradiente. Vamos a hacer un ejercicio de inmediato. ¿Les parece buena idea? De la actividad de aprendizaje 1, para que les quede totalmente claro. Vamos a este está bárbaro. Actividad de aprendizaje 1, ejercicio 14. Hallar las ecuaciones del plano tangente y recta normal a esta superficie en este punto. No hay nada mejor que un ejemplo. Vamos a poner así. Esto es la actividad de aprendizaje 1. ¿Y el ejercicio cuál es que dijimos? El 14. Y el punto es 1, 2, 3. 2, 1, 3. Bueno. Z es igual a f de xy. Bueno. La ecuación del plano tangente, lo vimos hace un momento, es esta. Es conveniente que yo haga esto, si me dan así, que genere una superficie. ¿Cómo la genero una superficie? Me va a dar igual. Paso todo esto para allá o el z para allá. ¿Cómo quieren que haga? A ver. Bueno, hago yo. Menos z igual 0. Esta es f de x y z. Es fácil verificar que el punto lo satisface. 2 al cuadrado 4 por 3, 12. 12 más 2, 14. Porque es 1 al cuadrado. 14 menos 11, 3. Menos 3, 0. El punto P0 ahora sería, en realidad, este sería P0. P representa un punto hipotético, que sería X y Z. Si no, no se puede generar la ecuación. Entonces, tendríamos Bueno,
Bueno, hay que hacer el gradiente, pero en el punto. Es un vector de 3 componentes que son las derivadas parciales. La primera es f grande respecto de x, 6x. La segunda es f respecto de y, 4i, 4i. Y la tercera es menos 1. Si la evalúo en el punto P0, ¿cuánto me queda? Quiero ir 12, 4, menos 1. ¿Sí? 2, 1, y esto es constante. Bueno, ahora armo esto, escalar ¿quién? El orden no importa, el producto escalar es conmutativo. ¿Escalar quién? P0P, o sea, x menos 2, y menos 1, z menos 3. Ahora hacen el producto escalar, 12 por x menos 2, más 4 por y menos 1, me van siguiendo, ¿no? Menos z menos 3. Igual 0. Esto lo pueden dejar así o limpiarlo un poquito. ¿Qué quiere decir limpiarlo un poquito? Hacer las distributivas. Y le va a quedar la clásica ecuación ax más bi más cz más d igual 0. ¿Qué pasa con la recta normal? Bueno, para escribirla en forma simétrica, tenemos x menos 2 va acá, y menos 1 va acá, z menos 3 va acá. ¿Y acá qué van? Las componentes del vector normal al plano, que son las componentes escalares del vector dirección de la recta. ¿Se acuerdan el dibujito de la esfera? La pueden escribir así, o también la pueden escribir, es lo que se acostumbra a esto, ¿no? En la forma paramétrica. X igual a 2 más 12t igual a 1 más 4t y z igual a 3 menos t. ¿Se ubican? Bueno, ¿lo quieren copiar? Ahí está. Mi propuesta es hacer, bueno, acá te pide la ecuación simétrica de la recta normal a la superficie. Pero yo le voy a agregar el plano tangente también. Puede ser, la superficie es x por y por z igual 12. Que pasás el 12 al otro miembro y te queda la f grande de x y z igual 0. ¿Se animan? Bueno, le doy un ratito y lo corregimos, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Qué ejercicio dijimos que es? El 17. ¿La superficie cuál es? En el punto, ¿cuál sería el punto P0 acá? 2 menos 2, 3. A ver si es así. Menos 3. Bueno.
Es decir, que esto es directamente x por y por z menos 12 puedo chequear que 2 por 2, 4 por 3, esto es 12 menos 12, es 0. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cuál es el gradiente de este campo escalar? Y z xz y xy. En el punto si evalúo es y por z es 6. X por z menos 6. Y x por y menos 4. Esto sería esto por x menos 2 y más 2, porque es menos menos 2, y z más 3, z menos menos 3. Quedaría 6 por x menos 2 menos 6 por y más 2 menos 4 por z más 3. La ecuación terminaría quedando (6x menos 6y menos 4z) y quedaría menos 12 menos 24 menos 36 igual 0. ¿Sí? Menos 12 menos 12 menos 12. Esto se puede solucionar sacando factor común, o sea, no solucionar, pero achicando los números, le saco factor común 2 y te queda 3x menos 3y menos 2z menos 18. Y te queda x menos 2 sobre, bueno, acá te queda y más 2 y z más 3 sobre las componentes que sería 6 menos 6 menos 4. 6 menos 6 menos 4. Acá me quedaría 2, acá me quedaría menos 2 y acá me quedaría menos 3. 6t menos 6t menos 4t. ¿Sí? Si lo quieren copiar, los espero. ¿Lo llegaron a hacer o no? Vamos a hacer un par más de derivada direccional. Uy, perdón. Vamos a hacer un par más de derivada direccional. Ustedes me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Ahora sí, profe. El ejercicio anterior sí me escucharon, ¿no es cierto? Vamos a hacer un par más de derivada direccional. Podríamos hacer el
pero ya hemos, bueno. Por ejemplo, podemos hacer el 1A y B, que son bastante representativos. Dice, calcular la derivada direccional del campo escalar en el punto que se indique y la dirección. Este es el campo, este es el punto y esta es la dirección. En el B te dice que el punto es este, pero la dirección forma un ángulo de pi sobre 3 con el eje positivo de abscisas. Entonces vamos a la actividad de aprendizaje 1A. Bueno, queremos hacer la derivada direccional, es muy sencillo. Necesitamos el gradiente Bueno, la derivada es sencilla, 2x, 4y, 6z. La evaluamos en el punto A. Bueno, lo dejamos así porque si no te queda 2, 4, 0. Al vector le vamos a hallar el módulo. Directamente lo escribo. Es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, me queda raíz de 6. El versor asociado al vector es el vector sobre el módulo. La derivada direccional en el punto A respecto del versor I sub 0, obviamente, es igual a el gradiente de f en el punto escalar el versor asociado al vector dado. Y es esto escalar esto. Esto me queda igual a 2 por 1, 2, más 4 por menos 1, menos 4, más 2 por 0, esto obviamente sobre raíz cuadrada de 6. Ahí está. Ese es el valor de la derivada direccional. Faltaría hacer el B. Si lo quieren copiar, en el B me pide la derivada direccional de este en el punto 1, 1. El punto es 1, 1. Y en una dirección que forma un ángulo de pi sobre 3. Me da el ángulo.
Bueno. Bueno, el gradiente de f, en este caso tiene dos componentes, 2x, mira, justo es el mismo, 2x, 4y, ¿sí? En el punto, en este caso le ponemos P, sería, ¿cuánto sería? 2, 4. El versor no lo puedo hacer, porque directamente el versor, en realidad voy a hacer esto, el versor tendría por componentes los cosenos directores del vector. Que acá le pondría el suplementario. ¿Se acuerdan la relación de trigonometría? Perdón, el complementario. Seno de pi sobre 3. El coseno de pi sobre 2 menos alfa es el seno de alfa. ¿Se acuerdan? Entonces, directamente, el versor, al tener módulo 1, es el módulo por el coseno director. En este caso le pone se sobreentiende que esto está así. Como es de dos dimensiones, el vector está así. Vamos a suponer que acá forma pi sobre 3. Este es el complementario y el coseno del complementario es el seno de este. ¿Sí? Por eso hice eso. Entonces, ¿cuánto es la derivada direccional? Este producto escalar. ¿Y cuánto vale el coseno de 60 grados? Calculadora. ¿Cuánto vale? 0,58. Algo está mal. Está mal la calculadora, no la tenés en sexagesimal. No te puede haber dado nunca eso. Algo está mal. Coseno de 60 grados. ¿Cuánto es? 0,86. Bueno, en realidad se escribe, hay una tablita que la tiene, Raíz de 2. raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ah, es verdad. Entonces, esto te queda 1 más, este producto escalar, 2 raíz de 3. Uno más 2 raíz de 3. Y ahí terminó y se logró el valor buscado. ¿Se entiende? Bueno, los otros son parecidos, juegan con alguna cuestión de vector, se los dejo propuesto, cualquier duda me preguntan. Cerramos esta cuestión de geometría diferencial.